Y como todos los sábados, ya se encuentra con nosotros en vivo Vicente Amador. Vicente, da muchísimo gusto saludarte. Siempre nos informas, nos cuentas de historias, por supuesto con el respaldo de cifras oficiales. Muy buenos días. ¿De qué vamos a platicar hoy? Alejandra, qué gusto saludarte. Igualmente. Platícanos, ¿qué información nos tienes? Mira, ahora, por supuesto, vamos a ir hablando de números, ¿no? El INEGI nos acaba de dar la información más reciente sobre las características sociodemográficas de los mexicanos. ¿Cuántos somos y cómo es la población de nuestro país? Miles, tú lo sabes bien, miles de encuestadores caminaron al país para recabar los datos que fotografían nuestras condiciones y con ello, pues comprender algunos de los proyectos prioritarios que requiere este país. Es información que, entre muchas ventajas, nos permite saber en qué se deben gastar miles de millones de pesos, que también son nuestros, de manera estratégica, en lo que sí se necesita. Mira, el Instituto de Estadística nos dice que en México somos 126.014.024 habitantes, de los cuales, por cada 100, 51 son mujeres y 49 son hombres. Si lo ves en el contexto internacional, por el número de habitantes estamos en la posición 11, estamos debajo de Japón y estamos por encima de Etiopía. En cuanto al número de habitantes en las entidades federativas, en los estados, los más poblados son el Estado de México, que mira nada más, o sea, tiene casi 17 millones de habitantes, la Ciudad de México, donde residen 9.2 millones de personas, y Jalisco, con 8.3 millones. En contraparte, los estados que tienen menos habitantes son Campeche, Baja California Sur y Colima, que son entidades con una población menor a 1 millón de pobladores. Mira, lo hemos oído en más de alguna ocasión también, la población de nuestro país sigue envejeciendo. Sí. Ahora mismo estaba en la pantalla la gráfica donde se ve esa pirámide que se va ensanchando de la parte de arriba, porque lo que ha sucedido es que la mediana de edad cada vez se va haciendo más grande. Mira, cuando en el año 2000 esa mediana era de 22 años, en el 2010 fue de 26 y ahora ese promedio está en el 2020 en 29 años. En otras palabras, pues ha subido el promedio de edad porque, como ahora lo vamos a ver, aumenta la esperanza de vida de los mexicanos, vivimos más, pero al mismo tiempo la tasa de crecimiento poblacional es menor. Es decir, pues nacen menos niños. El promedio de hijos sigue descendiendo. En el 2010 eran 2.3 hijos y ahora 2.1 hijos nacidos vivos por mujer. Oye, Alejandra, son muchos datos, o sea, lo que estoy intentando ahora mismo es salpicar muchos de estos elementos de tal manera que el auditorio pueda ver la riqueza de información que se puede encontrar aquí. Exactamente, somos muchísimos, pero a la par, querido Vicente, hay un fenómeno bien extraño, te voy a platicar, porque ayer nosotros en el noticiero dimos la información del censo que arroja precisamente el INEGI, de que ya cada vez son menos las parejas que quieren formar una familia, que se quieren casar, que quieren formalizar, ya son más las parejas que quieren llevar su relación por la vereda de la unión libre. Entonces, está bien interesante esto, porque podría decirse que es contradictorio, porque cada vez somos más. ¿De dónde surge esta población? ¿De qué tejido social? Porque la familia definitivamente está mermando. Ya cada vez son más las parejas y lo arroja el INEGI. Dice, de acuerdo con los resultados, de cada 100 personas de 12 años y más, 35.4 están casadas, 34.2 son solteras, 18.3 viven en unión libre y el resto son separadas, divorciadas o viudas. Es un fenómeno bien interesante, ¿eh? Es un fenómeno, por supuesto, es un fenómeno muy interesante. A ver, yo creo, el INEGI da cuenta de la fotografía y a los especialistas, a los analistas de política pública, a los líderes de opinión,
como tú, pues le toca justamente hacer más este análisis. Déjame darte una opinión rápida. Me parece que se han conjuntado diferentes factores que explican, por ejemplo, la disminución, el que haya más uniones libres y no matrimonios, y creo que la misma estadística te da algunas pistas. Una de ellas, naturalmente, es el promedio de hijos descendiendo. Otro es cada vez más mujeres integrándose al mercado laboral. Exacto. ¿no? Otro madres es solteras, la esperanza de vida. ¿no? Madres solteras, que por supuesto es un número muy importante, muy significativo y crecimiento. Y también hay un elemento que seguramente viste en los datos del censo, también muy interesante, es incluso algunas cuestiones religiosas. El número de personas que antes se autoadscribían o se reportaban con una religión eran mayor y hoy son menos también. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Algunos elementos que te permiten comprender datos como lo que tú estás señalando, ¿no? Así es, sí, porque me resultó un poquito contradictorio, pero es importante investigar de dónde surge esta población, cada vez somos más, y bueno, hagamos conciencia, querido Vicente Amador, de esta información, cada vez somos más, no seamos una plaga para el medio ambiente, hagamos un bien, ¿no? Cuidemos de nuestros recursos naturales, y esta pandemia creo que nos ha venido a enseñar que debemos de hacer conciencia y ser más responsables, ¿no? Recientemente lo decía el mismo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, dos de los retos más importantes de este mundo los acabas de mencionar, ¿no? Y es el cuidado del medio ambiente, sin duda, y el empoderamiento de la mujer. Así es. Oye, Alejandra, déjame, sumo 2 o 3 datos simplemente, ¿no? Mira, por ejemplo, poco más de 7.364.000 personas hablan alguna lengua indígena, y por supuesto, este promedio también va decreciendo, o sea, son menos las personas que ahora hablan alguna lengua indígena. Datos que me parecieron muy interesantes también, por ejemplo, respecto al número de personas que nacieron en otro país y que viven en México. Sí. Principalmente, o sea, tenemos casi 1.200.000 personas, la mayoría de ellos nacieron en Estados Unidos y viven en México. Y de ahí le siguen los nacidos en Guatemala y después en Venezuela. Muchísimos migrantes. Bueno, muchísimas gracias, querido Vicente Amador, por esta información tan puntual como siempre, ya lo decía, respaldada siempre por datos oficiales. Te mandamos un fuerte abrazo y a ver ya que se pase todo esto, si podemos saludarnos en persona. Me dará muchísimo gusto. Encantado. Igualmente.